El toque de Galardo. Botinelli. Botinelli. Avanza Darío. Botinelli jugando. La tiene Wagner Love. Pasó Wagner Love, que bien la hizo. Wagner Love. Botinelli habilitado hasta el primero. Botinelli. Gol. Golazo del Flamengo y de Darío Botinelli. Cuando aparecen los cracks que tiene el equipo brasileño, pueden romper cualquier defensa. Gran combinación y mejor definición de Botinelli. En 37, Flamengo está arriba. Flamengo 1, Olimpia 0. Al límite, pero habilitado Darío Botinelli. Se llevó toda la defensa para fuera del área. Wagner Love amagando y amagando hasta que encontró el hueco y filtró el pase. Quedó enganchado Nájera, al lateral derecho. La picó con categoría el argentino Darío Botinelli. La manoteó Silva, no alcanzó el esfuerzo. Flamengo la tiene y busca el espacio. Es paciente. No había generado prácticamente nada. Tuvo esta y la concretó Botinelli, el mejor de la cancha. Gana Flamengo. Olimpia deberá salir a buscar el empate. Más en el primer tiempo, en parte del relato, que por ser un lateral brasileño pasaba muy poco. Lo mismo que ayer Bruno del Fluminense. Casi no pasó el ataque. Cuando ves algo así te sorprende. 10 minutos, gana Luis Antonio, Wagner Love, Luis Antonio, Wagner Love, penal para Flamengo, lo bajó Silva, Wagner Love, gran ataque, gran combinación, gran momento del Flamengo, amarilla para Martín Silva, el arquero uruguayo, chance enorme para el Flamengo para el segundo. Ronaldinho, que de esto sabe mucho. Frente a Martín Silva, el buen arquero uruguayo. Va Ronaldinho. Va Ronaldinho. Ronaldinho. Gol. Gol de Flamengo. Gol de Ronaldinho abajo. Inatajable. Al rincón, nada que hacer para Silva. Explota el engineado. Flamengo 2, Olimpia 0. Y mira vos, con coreografía y todo. Esta no es la de Michel Teló, ¿no? No. Esta es una que practicaron la semana los jugadores del Flamengo. Ronaldinho venía a anotarle de penal a Fluminense en el Clásico de Río por la Taza do Río. Ahora anota de penal, ejecutando con maestría a la derecha de un Martín Silva que se estiró cuán largo es. Y así todo no la pudo tocar, la metió casi contra el palo. Perfecto lo de Ronaldinho. Ya le había hecho un gol de penal a Real Potosí. Segundo que convierte en esta Copa Santander Libertadores. Flamengo extiende la diferencia en este mano a mano que jugaron en el segundo tiempo, intercambiando ataque por ataque. Se plantó Flamengo, empezó a jugar mejor. Llegó el penal y el segundo en su mejor momento en el partido. Botinelli. Luis Antonio, otro que levantó mucho en el segundo tiempo. Botinelli. Ronaldinho, linda para Luis Antonio, habilitado. Está para el tercero, Luis Antonio. Golazo del Flamengo. Enorme pase de Ronaldinho, extraordinario asistidor. Baile, muchachos, diviértanse, que nosotros también disfrutamos con el juego, el fútbol, el talento del crack Ronaldinho. Gran asistencia, enorme asistencia para Luis Antonio, que definió bárbaro ante Silva. Flamengo ya golea. Flamengo 3, Olimpia 0. Parece un ballet ensayado lo que ocurrió en esta jugada, con Ronaldinho y el pase magistral, con Luis Antonio, volante de recuperación, desplegado al ataque, picando al vacío, y con la defensa de Olimpia dando el paso adelante y justamente dejando solito a Luis Antonio habilitado para la definición, que fue muy buena, precisa, sin ponerse nervioso. Una nueva coreografía armada por el mejor jugador de la cancha, Ronaldinho. El enorme talento del futbolista brasileño para cederle el gol a este volante, que ya tiene 2 goles en la Copa Santander Libertadores. También le había anotado uno a Real Potosí. 30 minutos, chance de descuento para Olimpia. Va el rey de copas paraguayo. En esta chance le va a pegar Vladimir Marín. Ceballos, golazo. ¡Gol!
Olimpia. Pablo Ceballos le rompió el arco a Paulo Víctor. ¡Qué remate! ¡Qué fuerte! ¡Qué preciso! ¡Qué bárbaro! Gran gol de Olimpia, que ahora descuenta, que ahora pierde 3-1. Bueno, este 10 también quiere ser importante en el partido. Estaba para el zurdo Marín o para el diestro Ceballos. Para mí no hubo infracción, pero Ceballos se la provocó, al menos porque fue el hombre que encaró. Tiene pocos minutos en cancha y en algún momento decíamos, por allí era bienvenido al campo de juego. Le pegó bárbaro, descuenta, se pone un poco más lindo aún este juego. Misa. Qué bien hizo esa acción Caballero. Hobeker. Le pasa a Nájera. Maxi Biancucci. Va el primo de Messi. Linda para Caballero. La aguanta Luis Caballero. Caballero al arco. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Luis Caballero descuenta y ahora al partido le faltan 6 minutos cuando era goleada de Flamengo. Olimpia y una reacción inesperada. El partido 3-2, gol de Caballero. Que venía a anotarle en la victoria a Libertad este fin de semana por el campeonato de Paraguay. Enganchó hacia adentro, eliminó en la marca a Marcos González, el chileno, y definió de zurda de manera muy precisa. Buen gol de Caballero. Cuando se animó, le generó problemas en la defensa a Flamengo. El hincha de Olimpia debe estar pensando por qué no nos animamos antes. El final va a ser tremendo. Flamengo goleaba, ahora gana angustiosamente 3-2. Se le va Ronaldinho, saque de manos. Por no tener equilibrio, por haber soltado la pelota, por haberse olvidado de que faltaban unos cuantos minutos, Flamengo ahora está pagando, ¿no? Con sufrimiento. Biancucci, por acá espera Marín, Biancucci para Marín. Lo puede empatar Olimpia, Marín. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia y de Vladimir Marín, del Rey de Copas, que saca chapa en Río! Estaba siendo goleado y Marín, Vladimir Marín, épica remontada de Olimpia. Lo perdía 3-0, lo empata 3-3. Partidazo en Río. Gol colombiano, gol de Marín. Qué difícil explicar lo que ha ocurrido en este estadio. El Beni, usted tenía razón. Olimpia tal vez no perdiese esta noche. La cuestión es que remonta un resultado 0-3 desde un argumento futbolístico que es su precisión, la excelente pegada de Ceballos en el primero, la buena definición de Caballero en el segundo y esta aparición. Sin que lo persiga nadie, pisando el área y definiendo decidido, con un zurdazo seco. Excelente lo de Marín. Flamengo desequilibrado para defender, dejando espacios. Como que ya lo dio por ganado el partido. La sensación que entregaba el encuentro era esa. Y esto de Olimpia quedará para el recuerdo si el partido termina así. Las caras de los jugadores del Flamengo lo dicen absolutamente todo. Estaba para la goleada Flamengo, estaba para el cachetazo Olimpia. El partido está 3-3, maravilloso deporte el fútbol.